Epístola a los Hebreos capítulo 6. Hemos llegado a uno de los capítulos más complejos. Han surgido infinidad de interpretaciones. Eso usted lo va a ver si se pone a estudiar concienzudamente este capítulo. Cantidades de referencias, de modos de ver. Y muchas de ellas caben dentro de las reglas de la hermenéutica. Personalmente quiero dar mi opinión después de todo este estudio profundo de este capítulo que ha llevado hasta momentos, horas de análisis, de oración, para dar un concepto equilibrado. Mi consejo es que usted no solamente se ligue a lo que enseño a través de este audio, sino que usted estudie por su propio medio y que levante oración. Siempre mi interés es darle una luz de explicación, sabiendo que la Biblia es muy vasta, muy profunda. Doy gracias a Dios. Y Él sabe que mi corazón siempre es dar un equilibrio bíblico. Y este capítulo hay que aprenderlo a ver con la lupa del Espíritu. Comienza aquí diciendo el apóstol Pablo. Bueno, digo yo Pablo porque es quien creo que escribió esta epístola, sin asegurar que es él, pero es lo más probable. Por sus salutaciones, por la manera como se escribió esta epístola, pero llamémosle más bien el autor a los hebreos. El autor a los hebreos viene desde el capítulo 5, ya su final del capítulo 5, hablando de la madurez, de aquellos que ya comen del alimento sólido, y ese alimento sólido tiene también que ver con el mensaje de la gracia de Dios, para así alcanzar madurez y para, por el uso, sus sentidos están completamente ejercitados para discernir el bien y del mal. Y aquí el autor dice, por tanto es el momento de dejar esos rudimentos o básicos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas que tienen que ver específicamente con las obras de la ley, ya consideradas obras muertas. Y después de la fe en Dios, ahora ya era la fe por la palabra, creer a lo que está escrito en la palabra. De la doctrina de los bautismos, y no tiene que ver específicamente con el bautismo en agua, sino con todos los ritos que se hacían del lavamiento, lavarse las manos, lavarse los pies, y había todo un protocolo, un ritual se le llamaba la doctrina de los bautismos. Y después de la imposición de manos, donde el sacerdote en la fiesta de expiación ponía las manos sobre el cordero, y eso se seguía haciendo. Toda esa serie de ritos de transferir el pecado, a sabiendas que Cristo ya había tomado nuestros pecados y con una sola ofrenda había hecho perfecto a los santificados. Este versículo 4 es un versículo complejo, bastante profundo. Y de aquí se desprende cantidad de conceptos. Voy a exponer el que me pareció apropiado y por lo cual me alineo, pero no lo ratifico como una doctrina. Porque es imposible, esta palabra es clave, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y dice aquí, y gustaron del don celestial. Bueno, esto es para tener en cuenta. Esto es para nosotros hacer un análisis de estas palabras.
Y vamos a estar utilizando las otras traducciones que nos van a traer mucho más luz. Dice aquí en la traducción viviente, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Personalmente, para mi concepto, una cosa es una persona iluminada, destellada por la gracia de Dios, y otra cosa es una persona que realmente ha nacido de nuevo. El nacido de nuevo, por el Espíritu y por la palabra. Porque la persona nacida de nuevo comienza un proceso de regeneración y de mejoramiento. Y va en pos hacia la estatura de Jesús. Esa persona ha sido sellada con el Espíritu. Dios ha hecho un pacto. A esa persona Dios le dice, la buena obra que comienzo contigo yo la termino. Y si esa persona trata de descarriarse, Dios lo azota, lo castiga. Dios dice en su palabra que a su hijo, a quien ama, castiga y azota. Y aunque la disciplina al principio sea motivo de tristeza, al final va a dar en esa persona un fruto apacible. Pero otra cosa, son muchos que llegan a la iglesia y que son destellados, iluminados, gustan del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, de la buena palabra, de los poderes del siglo venidero. Y dice aquí, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Es decir, que esta persona necesita es nacer de nuevo. Porque la tierra, dice aquí, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada reciben bendición de Dios. Pero vamos a entenderlo un poco más leyendo la traducción lenguaje actual. Dice aquí este verso 7. En esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador y Dios los bendice. Pero los que dejan de creer son como un terreno que solo producen plantas con espinas. No sirven para nada y Dios los maldice. Al final se le prende fuego. Por tanto, este versículo 8, pero los que producen espinos y abrojos, es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Es decir, que estos que están aquí hablando, está hablando de los iluminados. Nosotros debemos de censurarnos, asegurarnos por el Espíritu si realmente hemos nacido de nuevo. La Biblia dice claramente en el libro de Romanos que Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Las ovejas oyen su voz y le siguen continuamente. Claro que las ovejas se descarrían, por tanto Jesús va a ir por sus ovejas, las ovejas de su prado. Las atraerá y las pondrá. Recordemos que el pastor también disciplina a las ovejas y cuando son muy brinconas les quiebra las patas. Y Dios va a hacer eso para aquellos que tratan de descarriarse. Dice aquí, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellas por la fe y la paciencia que heredan las promesas.
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Claro, Dios no jura por otra persona superior a él, tiene que hacerlo por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Por eso la Biblia dice que a través de Cristo somos hijos de Abraham, y si hijos somos herederos de estas promesas. Y lógicamente que a esta carta está hablando específicamente a los hebreos. Pero nosotros en el plano espiritual también somos cruzadores de ríos. También somos hebreos en el campo espiritual. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda esta controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa las inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Usted se puede imaginar jurando por sí mismo Dios. ¿Cómo será de firme esa palabra? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Los sacerdotes, en ese tiempo el sacerdocio arónico, no eran precursores, pero Jesús marcaba la diferencia, era un precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden no de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, cosa que estaremos estudiando mucho más profundamente. Por tanto, le invito a que no se pierda este audio del capítulo 7, que entraremos en la dimensión del sacerdocio de Melquisedec. Amigo y amiga, ¿qué profundidad tiene estos capítulos? El libro de Hebreos es una carta que hay que verla con, como decíamos ahora, con la lupa del Espíritu Santo. Que Dios me les siga bendiciendo grandemente. Bendiciones.